Hola, ¿cómo va? Estamos un día más para revisar un trade. Como pueden ver, un trade que se fue a Take Profit. Excelente. Ahora sí, estamos arriba, por fin. Pero vamos a explicar un poco por qué tomé este trade. No sé si se dieron cuenta, pero el trade este comenzó a las 22:03, por lo que nos deja la información de que este trade fue tomado en la operación de Asia, queriendo decir que operé ayer a la noche. Y se preguntarán, ¿por qué operé ayer a la noche? Muy fácil explicarlo. Vamos a irnos acá y vamos a mostrar lo siguiente. Eh, acá. El día de ayer tuvimos una muy fuerte caída. Vamos a irnos acá. Teníamos este price action, digámosle. Como pueden ver, sesión de Londres bajista, sesión de Londres también manipuló Tokio, por lo que yo esperaba alguna especie de manipulación en el precio. Como pueden ver, no hubo una manipulación. Es cierto que hubo una pequeña, ínfima manipulación en esta zona, en gráfico de 3 minutos, pero no me bastaba a mí como para entrar en short. Quería ver algo más, no lo obtuve, entonces no hice nada. Yo aparte creía que podíamos llegar a ser un poco más alcistas. No me acuerdo bien ahora dónde es que lo marqué. Esto lo vamos a sacar. Pero creía que habíamos sido más alcistas que bajistas, pero estaba confundido, por lo que no hice nada. El precio fue cayendo, cayendo, cayendo. Acá hubo una especie de manipulación, perdón, de rebote. Yo esperaba que quizás llegue a este FBG para seguir cayendo, pero en ningún momento lo tocó. De hecho, luego de que tuvo este rebote, vean cómo el precio cayó, como indicando que no había más interés en el mercado en hacer nada, y caía sin volumen, sin fuerza, sin nada, por lo que simplemente no hice nada. Dejé que pase el tiempo, no hacía nada, no hacía nada. Intenté ver si en la PM Session había alguna especie de manipulación a la baja, ya sea este mínimo que había generado Londres, que me parecía un buen punto para manipular, hacer algo así y después seguir subiendo, pero la verdad es que no se dio. Si este rechazo hubiese tenido algo más fuerte, quizás entraba, pero no se dio nada, por lo que no hice nada. Y dije, bueno, quizás tengo la suerte de que esa liquidez que estoy esperando que se busque, se agarre en la sesión de Asia, que Asia opera a la noche. Como pueden ver, toda la sesión de Estados Unidos fue nada más ni nada menos que generar liquidez. Generar liquidez. Por lo que yo tenía fe, entre comillas, de que en Asia quizás podíamos tener una entrada hacia la alza. Es por eso que esperamos. Y es acá, vamos a irnos para acá. Es acá cuando empieza el mercado de Asia, como pueden ver, acá donde estamos, previo al comienzo de Asia, manipula esta zona, que había sido el cierre de Nueva York, por lo que dije, bueno, lo primero que tenía que tener, lo tuvo. Excelente. Vamos a ver qué es lo que pasa. Acá es cuando abre, como dije, acá en esta vela a las 21 es cuando abre. El precio tiene una especie de rechazo fuerte, por lo que a mí ya me hace entender y decir, ok, encontramos un punto, en mi opinión, en el que es posible que empiecen a haber más tomadores que vendedores. Además, el precio cayó muchísimo, hay mucha liquidez generada, fácil, fresca, como me gusta decirle, por lo que me gustaría ver un trade hacia la alza, a buscar estos máximos, o estos máximos, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Pareció un trade claro, entre comillas, eh, como pueden ver, quiero ver si en 3 minutos también se ve. Sí, como pueden ver, hay un cambio de estructura de bajista a alcista con un fuerte rechazo, luego una manipulación. Pero lo que yo quería ver era un rechazo dentro de el 50%, digámosle, desde acá hasta acá. Yo quería ver un rechazo en esta zona. ¿Qué quiere decir un rechazo? Ver como un IFBG, que se formó primero como FBG, dejó de ser respetado
van a entender que esto terminó siendo una manipulación hacia la baja para seguir agarrando órdenes y de seguir subiendo. Empecé a revisar el precio. Como pueden ver, 50% era más o menos por abajo de esta zona, por lo que dije, ok, mi zona a rebotar es esta. Como no sé si se acuerdan, hace poco hice un trade exactamente igual. Era caída, rechazo fuerte, vuelve al FBG con manipulación y rechaza. Hasta acá, el trade parecía que iba perfecto. No estaba adentro, pero ahora que tuve este nuevo pensamiento, empecé a entender y decir, ok, si yo quiero entrar, este FBG tiene que ser roto. Roto significa tiene que cerrar por arriba, indicándome a mí que esto ya no es respetado. Como pueden ver acá, acá sí es respetado este FBG. Como pueden ver, no sé, seguimos buscando. Acá, este FBG sí es respetado. Por lo que el order flow era bajista, pero yo no sabía si era bajista hasta manipular esta zona o si seguía siendo bajista. Como nunca logra cerrar por encima de esta vela, yo no me meto en long, pero si esta vela hubiese cerrado arriba de ese FBG, yo hubiese entrado en long, stop loss por acá abajo y a buscar máximos. No se dio, por lo que seguimos esperando, hasta que vemos que tenemos una nueva manipulación. Manipulación de el pre-market, podríamos decir, de Asia, que era este. Lo manipulamos tomando más liquidez en esta zona. Y también, quiero ver si se ve, me voy a ir a este por las dudas. También, como se puede ver acá, tomando liquidez en esta zona. Además, rebotando a un FBG de 4 horas, por lo que a mí me daba a entender que a partir de este momento, a partir de esta liquidación, podíamos llegar a ser alcistas. Es por eso que una vez que tuvimos esa manipulación, quizás este trade no fue el más correcto de todos los que hice. Fue un poco más osado, pero apliqué la misma teoría. Lo único que no tuve acá fue un change in the state of delivery, significando que no hubo un cambio de estructura. Recién la estructura de ese estado sí cambiaba en esta zona. Pero yo interpreté, luego de esta gran manipulación y de que durante todo el día en la sesión de Nueva York y de Londres había caído, esperaba ver alguna especie de rebote. Por lo que una vez que se invalidó este FBG y se invalidó este FBG y se convirtió en IFBG, como pueden ver, a partir de ahí quizás me apuré un poquito, no voy a decir que no, porque no sé si lo rompió del todo, quiero ver en el otro, siempre es bueno chequear. Ven, acá ni siquiera había FBG, pero sí habíamos roto este IFBG. Pero bueno, una vez que sucede eso, decido meterme en long. Y ahí fue mi duda de decir dónde pongo el stop loss. El stop loss por acá abajo me quedaba un poco grande, la verdad. Por lo que dije, ok, lo voy a poner por debajo de este gap, de esta zona. Quiero ver si en 2 minutos se podía diferenciar. Que también era por debajo de esta vela, porque esta me generó el IFBG, pero esta fue el último cierre, por lo que lo puse ahí. Que de hecho, bueno, estuvo bien puesto porque lo que hace el precio después de que entra el long es caer y agarrar la liquidez de esta zona, como pueden ver, y rellenar un poco este gap que tuvimos. Y después de eso yo entendí que a partir de ahora éramos bajistas, éramos alcistas. Yo podría haber, no sé si haber hecho otra entrada porque no tenía otro protected low, que es lo que necesito acá para tener una segunda entrada, pero la dejé correr como una entrada y dije, ok, ya tengo mi entrada hecha, ahora solo tengo que identificar mis take profits. Mi stop loss ya está puesto, si lo toca, lo toca, si no lo toca, mejor, porque nos vamos a take profits, y empecé a decir, ok, primer toma de ganancias, esta de acá, segunda toma de ganancias, esta de acá, pero la que más me interesa es esta de acá. Dejamos correr el trade. Se nos dio a la perfección el rechazo. Y sucedió algo que fue error mío, que fue yo sin querer, en vez de haber cliqueado en este para ver cuál era el precio y hacer el take profit, tenía cliqueado este,
que era un poco más abajo, que había sido inicialmente mi Changing the State of Delivery, que no se terminó respetando. Así que mi primer take profit estuvo en esta zona, no porque quería, sino porque me confundí, pero bueno, no estaba nada mal, era un 1 a 1, un 1 a 1 y medio, por lo que era un buen take profit de parciales. Así que una vez que tomé ese take profit de parciales, mi stop loss ya se vino a esta zona, a los 105,280. Primero, porque estoy en una sesión que no opero y no sé qué puede pasar. Segundo, porque la tendencia es bajista, a pesar de que hayamos liquidado un mínimo bastante importante y rebotado en un FBG importante también de 4 horas. El order flow general y la tendencia es bajista, así que quiero protegerme. Y después dije, bueno, vamos a seguir esperando a los segundos take profits. Uno fue este máximo y el último estaba en este máximo. Seguimos observando. Tenemos el segundo take profit en esta zona y nos quedaba esperar a que cierre nuestro take profit en este de acá o también esperar a que cierren el de arriba. Para empezar yo lo esperé al de arriba, también tenía parciales en esta zona y lo dejaba lo último para correr a lo demás arriba. Esperamos al precio, esperamos al precio, esperamos al precio y empezamos a ver que ya eran las 12 de la noche, yo tenía que irme a dormir para ir a trabajar. Empezamos a ver un poco de problemas para llegar a ese valor. Claramente yo sabía que íbamos a llegar, pero no estaba llegando, no estaba llegando, se estaba pasando el tiempo, por lo que dije, ¿saben qué? Me voy a ir, voy a cerrar en esta zona, creo que cerré por acá, es un 1 a 2, estoy más que contento, cierro y listo. Cerré, en principio había puesto mi stop loss por acá abajo y decía, bueno, dejo mi stop loss por acá abajo y que el precio haga lo que quiera. Pero después dije, ¿por qué voy a dejar de ganar un poco menos de plata si ya tengo mi 1 a 2 confirmado y con ganancia? Por lo que hice, take profit de lo que me quedaba en esta zona, en este de acá, creo que justo ahí, take profit y dejé de observarlo, me fui a dormir. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasó mañana. Como vemos, el precio, luego de que yo me fui, se fue a mi stop loss, por lo que me hubiese sacado, y en vez de tener un 1 a 2, hubiese tenido un 1.6, así que era bastante la diferencia entre la que gané y la que pude haber ganado. Y después se fue a este máximo que vemos. Nunca llegó al máximo que esperaba, digámosle, este de acá. Pero bueno, fue un take profit con sus take partials bastante bien. Estuvo bien esperado el trade, estuvo bien analizado por qué no entré antes y sí creí que era buena opción entrar. Estuvo bien entender que ya dentro de todo estaba protegido cuando pasó esto. Quizás mi entrada perfecta hubiese sido después de esta absorción, pero bueno, es difícil saberlo, es más fácil cuando pasó. Me gusta esta idea de entrar cuando se deja de respetar un FBG y se convierte en IFBG, pero no solo por eso, sino también teniendo otras cosas que hay que estar al tanto. Y nada, take profit para mí. El día de hoy no tuve tiempo para operar porque fin de mes en mi trabajo es bastante movido y no tuve nada de tiempo. Pero bueno, estamos en esa especie de rango que terminó yéndose a la baja, agarrando los mínimos de Asia, pero como es viernes, no operamos la PM Session, pero no me sorprendería que luego de esto vayamos a buscar liquidez a esta zona, y quien te dice a esta zona, pero atentos para seguir cayendo. El order flow es bajista, solo necesitamos agarrar más liquidez para tener más fuerza hacia la baja. Eso es todo, muchísimas gracias y hasta la próxima.